Saludo cordial, doctor Mario Zúñiga Marín. Mi nombre es Víctor Alfonso Carrera Moreno y hoy tengo el gusto de presentar mi proyecto de investigación titulado Fortalecer el aprendizaje significativo de la biología mediante la integración de saberes ancestrales de plantas medicinales, el caso de estudio de estudiantes del grado noveno. En esta investigación es una realidad educativa observada desde mi práctica como docente en un contexto intercultural. Durante esta sustentación presentaré los aspectos más importantes que le dieron origen a este estudio. Planteamiento del problema. Esta investigación se desarrolla en el resguardo Ojito Cabú, ubicado en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en la institución educativa intercultural de Ocabú. ¿Qué sucede? Que durante mis prácticas como docente del área de ciencias naturales identifiqué que la enseñanza de la biología se desarrollaba principalmente de un enfoque tradicional con una limitada articulación del conocimiento ancestral y el conocimiento científico, dejando de un lado el conocimiento de los estudiantes de su contexto. Este problema afecta directamente a los estudiantes del grado noveno y a los docentes de la institución educativa intercultural de Ocabú. Como consecuencia, los estudiantes encontraban dificultades para relacionar los contenidos científicos con su contexto cultural, afectando la construcción de aprendizajes significativos y el reconocimiento de sus saberes ancestrales. Esta realidad evidenció la necesidad de proponer una estrategia pedagógica que fortaleciera el diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. Impacto y antecedentes. Para fundamentar científicamente el trabajo, realicé una revisión de antecedentes en los ámbitos internacional, nacional y local, tomando como referentes a los autores que vemos aquí en la diapositiva. Los estudios consultados demuestran que incorporar los conocimientos ancestrales en los procesos educativos favorece el aprendizaje significativo, la identidad cultural y permite una enseñanza de las ciencias pertinente en el contexto intercultural. A pesar de estos aportes, identifiqué un vacío importante. No encontré estudios que abordaran de manera conjunta el diseño, la implementación y la evaluación de una estrategia pedagógica intercultural orientada a integrar los saberes ancestrales de plantas medicinales en la enseñanza de la biología. Este vacío constituye uno de los puntos de partida de la investigación que estoy llevando. Justificación. Desde el punto de vista pedagógico, lo que me llevó a llevar a cabo esta investigación fue que observé que muchos estudiantes de grado noveno comprendían los contenidos de biología, pero tenían dificultades para relacionarlos con los saberes ancestrales y con la identidad de su cultura, lo que me llevó a pensar en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Desde la perspectiva científica, la revisión de antecedentes demostró que eran escasos los estudios que vincularan el uso tradicional de plantas medicinales con la enseñanza de la biología. Frente a este vacío, busqué generar una articulación entre el conocimiento escolar y el conocimiento científico en la comunidad educativa intercultural de Ocabú. De esta manera, la propuesta busca fortalecer el aprendizaje significativo de la biología mediante actividades contextualizadas y al mismo tiempo contribuir al reconocimiento y la identificación cultural de los estudiantes. Objetivos de la investigación. Como objetivo general tengo que implementar una estrategia pedagógica basada en los saberes ancestrales sobre plantas medicinales para fortalecer el aprendizaje significativo de la biología en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa intercultural de Ocabú. Para alcanzar este objetivo fue necesario plantearnos 4 más específicos. En primer lugar, identificar los saberes ancestrales presentes en la comunidad. Posteriormente, caracterizar las estrategias pedagógicas utilizadas en la enseñanza de la biología de los estudiantes del grado noveno.
Luego diseñar una propuesta intercultural. Finalmente, describir las prácticas culturales asociadas a las plantas medicinales y su implementación. Estado del arte. En cuanto al estado del arte, revisé diferentes estudios relacionados con la integración de conocimiento ancestral y la enseñanza de la biología. Eso lo hice a nivel internacional. Tomé como referente a Castañeda y Zamora, 2027, Virama y Villota, 2021. A nivel nacional, los trabajos de Rebolledo y Chilo, 2022. Y en el ámbito local, a Bustamante y Flores y López Flores, 2024. Estos aportes demuestran que los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales pueden convertirse en un recurso pedagógico para contextualizar la enseñanza de la biología. Además, fue pertinente establecer un diálogo entre el conocimiento científico escolar y la experiencia cultural de la comunidad, favoreciendo una educación intercultural más cerca a la realidad de los estudiantes. Marco teórico. Esta investigación se sustentó en referentes teóricos que permiten comprender cómo se construye el aprendizaje en contextos diferentes de diversidad cultural. En primer lugar, la educación intercultural, según el MEN 2020. Esta aportó los principios para fortalecer el reconocimiento, el respeto por los conocimientos propios y la comunidad en Vera. Como segundo, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel 1976 me permitió comprender que los nuevos conocimientos adquieren mayor sentido cuando se relacionan con la experiencia y el conocimiento previo de los estudiantes. Asimismo, el diálogo de saberes constituyó el eje articular entre el conocimiento escolar y el conocimiento ancestral, favoreciendo la enseñanza de la biología contextualizada y pertinente. Como complemento, el constructivismo de Piaget, 1972, las teorías multiambiente de Morin, 2001, y el aprendizaje basado en la negación de Pedaste, 2015. En conjunto, estos referentes proporcionaron la base conceptual para diseñar e implementar una estrategia pedagógica intercultural coherente con los objetivos planteados. Diseño metodológico. Este estudio se desarrolló bajo un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, ya que el propósito fue comprender cómo la articulación de los saberes ancestrales sobre plantas medicinales y el conocimiento ancestral fortalecía el aprendizaje significativo de los estudiantes del grado noveno. Se adaptó un tipo de investigación aplicada, descriptiva, con un diseño de acción pedagógico, porque se centró en una realidad específica en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa intercultural de Ocabú. El diseño permitió analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su contexto natural, favoreciendo la interpretación de los estudiantes, los docentes y el saber ancestral, así como la comprensión de las experiencias vividas durante la implementación de la estrategia pedagógica. En consecuencia, la metodología seleccionada fue coherente con los objetivos de la investigación. Participantes de la investigación. Como puede observar, participaron 10 estudiantes del grado noveno con quienes se articuló o se llevó a cabo la estrategia pedagógica. 4 docentes del área de ciencias naturales y un saber ancestral y algunos participantes de la comunidad educativa. Estos participantes pues fue bastante importante porque gracias a su conocimiento pudimos tener algunos aportes importantes de acuerdo a su conocimiento sobre estas plantas. Técnica y recolección de información.
Como principal utilicé la observación directa que me permitió mirar el comportamiento, la participación, la interacción de los estudiantes con las plantas en su contexto natural. Como segundo utilicé una entrevista semiestructurada a estudiantes, docentes y saber ancestral con el propósito de profundizar en las experiencias y sus conocimientos. El diálogo de saberes ancestrales, orientado por el sabedor ancestral, quien estuvo una charla con los estudiantes, donde se evidenció que los estudiantes poseen conocimiento sobre plantas medicinales, ya que han aprendido por la tradición de sus padres y por los sabedores de la comunidad. Como cuarta técnica utilicé el registro fotográfico, la cual me permitió documentar todos los pasos de las actividades que desarrollamos durante esta propuesta. En conjunto, estas técnicas permitieron recoger información desde diferentes perspectivas, fortaleciendo la credibilidad, el análisis y de los resultados. Instrumentos de recolección de información. Para la recolección y el análisis de los datos utilicé 3 instrumentos, principalmente el diario de campo, en el cual registré las observaciones de las actividades con los estudiantes y el sabedor ancestral, especialmente aquellas relacionadas con las plantas medicinales y el uso de su tradición. Como segundo, utilicé una guía semiestructurada aplicada a los docentes del saber ancestral con el propósito de reconocer las experiencias, percepciones acerca de la relación entre el conocimiento tradicional y la enseñanza de la biología. Finalmente, utilicé una matriz de análisis mediante la cual organicé y las categorías y subcategorías obtenidas de la información, considerando los aspectos como el reconocimiento de las plantas, sus aspectos medicinales, la transmisión de conocimientos y su relación con la biología. En conjunto, este instrumento facilitó la recolección y organización e interpretación de los datos de manera coherente con los objetivos planteados. Rigor científico. Como toda investigación cualitativa, fue fundamental garantizar que los objetivos sean coherentes, creíbles, consistentes y metodológicamente sólidos. En primer lugar, los instrumentos de recolección de información y la propuesta fueron sometidas a un juicio de expertos, quienes evaluaron su claridad, pertinencia y coherencia. A partir de sus observaciones, realicé los ajustes necesarios antes de su implementación. En segundo lugar, se llevó a cabo la triangulación de información, esta para verificar los datos obtenidos mediante las diferentes técnicas e instrumentos utilizados, de manera que fue posible comprobar la consistencia de los hallazgos de diferentes fuentes. Este procedimiento me permitió alcanzar una interpretación más integral del fenómeno estudiado, fortaleciendo la credibilidad de los resultados, la coherencia, la metodología y la solidez de las conclusiones. Categoría y subcategoría. En análisis de los datos organicé a partir de 4 categorías. La primera, el aprendizaje significativo, orientado a comprender cómo los estudiantes relacionaban los nuevos conocimientos con sus experiencias previas y el contexto en el que viven. Como segundo, el saber ancestral, centrado en el reconocimiento tradicional sobre las plantas medicinales y su transición cultural, las prácticas propias de la comunidad embera. También utilicé la enseñanza de biología, desde la cual se examinaron las estrategias pedagógicas contextualizadas de los contenidos y las experiencias desarrolladas durante el proceso educativo. Finalmente, la interculturalidad, la cual me permitió interpretar el diálogo entre la ciencia escolar y el conocimiento ancestral, reconociendo la identidad cultural, promoviendo una educación vinculada con el contexto. Estas categorías y subcategorías se articularon con 6 ejes fundamentales tales como el territorio, el aprendizaje, la cultura, la ciencia y la interculturalidad. En conjunto, estas facilitaron una comprensión integral del fenómeno estudiado, orientado a interpretar
los hallazgos. Resultados del objetivo específico número 1. Este primer objetivo orientado a identificar los saberes ancestrales sobre plantas medicinales presentes en la comunidad educativa. Durante este trabajo de campo, los estudiantes realizaron actividades de observación e identificación de las plantas junto con el sabedor ancestral. Esta experiencia facilitó el reconocimiento de las especies presentes en el territorio y en sus principales usos medicinales. Este hallazgo se encontró que los estudiantes asociaban estos conocimientos con la salud, la naturaleza y la identidad cultural. Además, reconocen las plantas medicinales como parte de su patrimonio cultural y comprendieron que estos saberes pueden dialogar con los contenidos de la biología. En síntesis, los resultados de estos objetivos evidenciaron que el conocimiento ancestral constituye una base importante para desarrollar una propuesta pedagógica intercultural vinculada al contexto de los estudiantes. Resultados del objetivo específico número 2, cuyo propósito fue caracterizar las estrategias pedagógicas utilizadas para integrar los saberes ancestrales en la biología, en la enseñanza de la biología de los estudiantes del grado 9. Las observaciones realizadas mostraron que predominaban las clases magistrales, el uso de textos, guías, estrategias centradas en contenido teórico, con pocas oportunidades para el trabajo práctico y contextualizado. Como consecuencia, se evidenció una integración limitada de los saberes ancestrales, una débil relación entre la enseñanza de la biología y el territorio, escaso diálogo entre los saberes y una participación estudiantil reducida. Estos resultados confirman que era necesario transformar la práctica pedagógica mediante una estrategia que vinculara el conocimiento científico y los saberes ancestrales para favorecer el aprendizaje significativo, contextualizado, intercultural de los estudiantes del grado 9. Resultados del objetivo específico 3. El objetivo 3 consistió en diseñar una estrategia didáctica intercultural para integrar los saberes ancestrales sobre plantas medicinales en la enseñanza de la biología de los estudiantes del grado 9. Esta estrategia contribuyó de manera participativa y se organizó en 5 momentos: el diagnóstico participativo, selección de los contenidos, el diseño de actividades, implementación y la evaluación formativa. Esta secuencia permitió responder a las necesidades del contexto, del propósito del aprendizaje. Además, incorporó como componentes fundamentales los conocimientos ancestrales, su relación con los contenidos de la biología, la metodología activa, los recursos contextualizados y una evaluación con un enfoque intercultural. De esta manera se estableció un diálogo entre la ciencia escolar y el saber ancestral dentro de los procesos educativos, favoreciendo el aprendizaje significativo y el reconocimiento de la identidad cultural de los estudiantes. El resultado del objetivo específico 4. Buscábamos describir las prácticas culturales asociadas al uso de plantas medicinales en la comunidad educativa intercultural de Ocabú. Los hallazgos demostraron que estas prácticas trascienden el uso terapéutico de las plantas, ya que representan una forma de transmitir conocimiento entre generación, fortalecer la identidad cultural, conservar el vínculo entre la comunidad y el territorio y la naturaleza. Este proceso, la oralidad, el acompañamiento del sabedor ancestral, cumplen un papel fundamental porque permiten preservar estos saberes ancestrales en las nuevas generaciones. De esta manera se comprendió que incorporar estas prácticas culturales en la enseñanza de la biología
no solo favorece el aprendizaje de los estudiantes, sino que también el reconocimiento y la evaluación como patrimonio cultural. Plantas utilizadas en la investigación. Fueron 8 plantas, la utilizamos por su uso cotidiano en la comunidad y por su valor curativo. Además, estas plantas se convirtieron en un recurso pedagógico que fortaleció el aprendizaje significativo y el diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. Discusión. La discusión de los resultados obtenidos se contrastaron con los resultados analizados previamente en el estado del arte. Los hallazgos coinciden con autores como Castañeda, Zamora, Miramar y Villota, Rebolledo, Bustamante Ospina y López Flores, quienes respaldan la importancia de integrar los saberes ancestrales en los procesos educativos para promover el aprendizaje contextualizado. No obstante, el aporte particular de este estudio se encuentra en el diseño y la implementación de una estrategia didáctica intercultural, mediante la cual fue posible recuperar los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales relacionados con la enseñanza de la biología en los contextos específicos de la institución educativa intercultural DOCAU. Esta articulación favoreció el aprendizaje significativo, el diálogo de saberes, la participación comunitaria y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. Conclusiones del objetivo 1 y 2. Estos permitieron concluir que los estudiantes de la institución educativa intercultural DOCAU poseen conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales que continúan transmitiéndose gracias a las familias y a los sabedores de la comunidad. Asimismo, se evidenció que estos conocimientos representan una oportunidad para fortalecer la enseñanza de la biología siempre que sean incorporados mediante la estrategia pedagógica contextualizada. Los resultados también demostraron que el diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral favorece el aprendizaje significativo, la identidad cultural y genera una mayor participación de los estudiantes en los procesos educativos. Estos 2 objetivos cumplieron con lo previo al reconocer las riquezas de los sabedores ancestrales y su potencial para transformar la enseñanza de la biología en un contexto intercultural. Conclusión del objetivo 3 y 4. Estos objetivos concluyeron que la estrategia didáctica diseñada logró contextualizar la enseñanza de la biología a partir de las plantas medicinales y los sabedores y el saber ancestral propios de la comunidad embera. Su implementación generó una participación más activa de los estudiantes y facilitó la articulación entre el conocimiento ancestral y el conocimiento tradicional. Despertó mayor interés por parte de los estudiantes al mirar esta integración de estos 2 saberes. De igual manera, el diálogo de saberes favoreció la valoración del patrimonio ancestral, la identidad cultural y el compromiso de preservar estos conocimientos para nuevas generaciones. Una educación intercultural contextualizada contribuye al aprendizaje de la biología y al mismo tiempo fortalece la cultura, la relación entre la escuela y la comunidad. Recomendaciones y obstáculos. Como en toda investigación desarrollada en un contexto real, en este estudio enfrentó algunos desafíos, entre los cuales tenemos la coordinación de trabajo con el sabedor ancestral, el permiso también para los estudiantes, organizar toda la información. Otro fue el lenguaje de los embera y organizar en tiempo real toda la información. Sin embargo, estas experiencias me permitieron fortalecer el proceso investigativo y dejaron importantes aprendizajes para futuras investigaciones. Por ello, mi recomendación es contribuir a integrar estos saberes ancestrales en los currículos de ciencias naturales, promoviendo metodologías activas, fortalecer la participación de los saberes ancestrales
impulsar la formación docente en educación intercultural y desarrollar procesos de evaluación acorde a este enfoque. Referencias. Estas fuentes proporcionan el sustento teórico, metodológico que respaldan cada una de las etapas de esta investigación y me permitieron fundamentar los resultados y las conclusiones pertinentes. Para terminar, quiero darle gracias al Señor, a la Institución Educativa Intercultural DOCAU, a los estudiantes, a los docentes que me acompañaron en este proceso, por haberme permitido realizar esta investigación en su comunidad. Y a usted, querido docente, por haberme escuchado. Muchas gracias.